Ya, estamos listos. Oh, se me extravió este. A ver, espera. Ah. Bien. ¿Qué onda? Esto no hay que ver. Ya. Vamos a ver transferencia de calor, dilatación. Y todo eso. La dilatación la vamos a tener que ver un rato más. Bueno, ya hemos visto lo que es calor. Lo que yo les quería mostrar es un documento a propósito de esto mismo que estamos viendo. Y este 100%. ¿Ven bien ahí o no? Ahí está mejor. Sí, profe, se ve bien. Ya, tenemos este que es un documento adicional, es de un texto donde aparece la dilatación térmica eh, con ejercicios resueltos y ejercicios propuestos. Claro que no son muy aplicados al área de medicina ni nada de eso, entonces por eso lo coloco nada más que porque hay que conocer los planteamientos que tienen, pero nosotros nos vamos a dedicar más al área hay ejercicios propuestos. Aquí está todo lo de calorimetría que nosotros vimos, incluso un poco más completas las explicaciones. Hay ejercicios resueltos y también hay ejercicios propuestos al respecto. Algunos varían en grado de dificultad, son más complejos que otros, pero no es la idea. Nosotros nos vamos a ir a ¿cómo se llama?, a trabajar en lo que necesitamos, lo más elemental. Y este capítulo 19 es sobre transferencia de energía calórica. Entonces, hay una parte que yo no vi ayer y que vamos a comenzar. Voy a comenzar con esto, eh, porque resulta de que en realidad no se utiliza mucho para el área de ustedes la conducción del calor, sino que la convección y la radiación, que es lo que nos convoca en realidad. Pero voy a hablar un poco sobre esto, conducción. Veamos acá, analicemos. Eh, Dice, la energía calórica se puede transferir hacia o desde un sistema por conducción convectiva y radiación. Por conducción, convección y radiación. Nosotros vamos a ver además una evaporación. Recuerde que el calor es energía transferida de un sistema a una temperatura más elevada hacia un sistema de temperatura más baja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá nosotros tenemos una lámina que por un lado tiene una temperatura y por el otro lado tiene otra temperatura. Ahora, la energía que se transmite a través de esta lámina estaría dado por esta relación,
que es calor por unidad de tiempo. Entonces, a ver, veamos. Ocurre cuando la energía calórica pasa a través de un material como resultado de las colisiones entre los electrones, iones, átomos y moléculas del material. Eso significa que acá hay una temperatura y acá hay otra temperatura. De manera de que si hay distinta temperatura, la energía cinética de las moléculas que están en esta cara, ¿no es cierto?, son distintas a la energía cinética porque la temperatura es distinta. Entonces, esta energía se empieza a propagar donde estas moléculas, estos átomos que vibran, le contaminan, perdón, no le contaminan, le proporcionan energía a los átomos contiguos. Y es eso lo que dice, cuanto más caliente esté un material, mayor será la energía cinética promedio. Esta palabra acá es interesante porque si tiene mayor temperatura, hay mayor energía cinética de los átomos. Estos átomos están vibrando. Cuando existe una diferencia de temperatura entre los materiales en contacto, los átomos con mayor energía en la sustancia más caliente transfieren energía a los átomos con menor energía. Eso es lo que ocurre entonces entre una superficie, ¿no es cierto?, y una contigua. De manera que el calor se va a transmitir a lo largo de esta losa. Dice considera una losa o plancha de material como la figura. Y tiene un espesor L, un área de sección, porque va a importar mucho también el área de la sección transversal, por la cual va a fluir el calor. Las temperaturas de sus caras son T1 y T2, de modo que la diferencia de temperatura es la temperatura mayor T1 menos la temperatura T2. A la cantidad delta T que va a aparecer acá, delta T partido por la longitud, o sea, la diferencia de temperatura y la longitud por la cual se va a propagar el calor, a eso se le va a llamar gradiente de temperatura. ¿Mm? Es esa la razón entre delta T y delta L. Es la razón del cambio de temperatura con la distancia. La cantidad delta Q transmitida de la cara 1 a la cara 2 en un tiempo delta T, este es calor por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Calor por unidad de tiempo, que es energía por tiempo. A eso se le llama potencia también. Por unidad de tiempo está dada por esta relación. Y esta relación es para la conducción del calor. Nótese que estamos hablando de este primer elemento, acá está, que es la conducción del calor. Y es importante que sepamos de qué depende de la longitud, ¿no es cierto?, inversamente proporcional a la longitud, depende de la variación de temperatura que haya entre las dos superficies por la cual va a fluir el calor, depende del área de sección transversal, es decir, si esto es un cuerpo más largo, ¿no es cierto?, y hemos definido una porción nada más, y de él una sección transversal. Y depende de esta constante, que es la conductividad térmica. Aquí hay entonces una relación que nos permite encontrar el calor por unidad de tiempo en la conducción. Esa constante que le llamamos conductividad térmica del material, le vamos a poner la constante K sub T. Y obviamente que tiene que ser consecuente. Me fui muy rápido. Ahí está. Esa constante tiene que ser consecuente con lo que tenemos acá, ¿no es cierto? De manera de que esta constante tiene que tener unidades tales
que esto me dé energía partido por tiempo, que es calorías por segundo o watt simplemente, que es energía partido por unidad de tiempo. Por esa razón, entonces, las unidades que debería tener esta constante debería ser watt partido por metro y partido por grado Kelvin. Veamos por qué. Porque resulta que el resultado delta Q partido por delta T es energía partido por tiempo. Y energía partido por tiempo es potencia y eso se mide en watts. Así que este resultado debe quedar en watts. Todo esto debe quedar en watts. Veamos entonces, si esta constante K tiene watts partido por metro y por grados Kelvin, entonces voy a poner esa fórmula acá en la pizarra chica. ¿Dónde está ahora? Ya, tenemos, por Dios, ahora no está funcionando esto. Delta Q partido por delta T, que es de tiempo. Esto es esa constante K sub T por el área, por la variación de temperatura, partido por la longitud. Entonces, nosotros sabemos que la potencia es energía o trabajo o energía partido por tiempo. Y la energía se puede medir en joule y el tiempo en segundos, que es lo que realmente ocurre. Pero a este cociente entre el joule y el segundo, nosotros le llamamos watts, de manera de que esto sería watts. De forma tal que acá delta Q partido por el delta tiempo, este sería, ¿no es cierto?, calorías o en joule, etcétera, partido por unidad de tiempo. Esto entonces debería quedar medido en watt, que es el resultado de energía partido por tiempo. Pero entonces, ¿cómo debería ser la constante K? La vamos a dejar acá pendiente y el área debería estar en metros cuadrados, ¿verdad? Y la de temperatura en grados Kelvin. Hay personas que les gusta colocar así, grados Kelvin, o simplemente Kelvin. Yo voy a dejar la letra acá nomás, y que no se confunda con esta K minúscula, porque esta se refiere a la temperatura. Grados Kelvin, partido por metro, la longitud en metro y la variación de temperatura en grados Kelvin. Y esto me tiene que dar watts. Entonces esto debería estar watts, esta constante debería ser watts, partido por este metro, partido por ese, nos quedaría metro. Así que este debería ser simplemente metro. ¿Para qué? Metros con metros nos da metros cuadrados y con ese se cancelarían. ¿Ok? Pero además tienen que irse los grados Kelvin para que quede watt. Entonces esto debería ser así. Oh. Ya. Ese metro. Entonces acá debería haber grados Kelvin. ¿Ok? Y que estos se deberían cancelar. Y solamente quedaría esta medida que es watt. Por lo tanto, descubrimos que la constante K sub T,
que es la conductividad térmica, debería ser watt partido por metro y por grado Kelvin, que se puede escribir watt metro a la menos 1 y Kelvin a la menos 1. Es decir, para indicar de que estos dos están en el denominador. Bueno, ese es un análisis dimensional de cómo debe ser esta conductividad térmica. Entonces, no, este es el que estábamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos esa conductividad térmica que es watt partido por metro y por grados Kelvin, ¿verdad? Y obviamente que este es energía y este es tiempo. La energía se mide en joule y el tiempo de abajo en segundo, por lo tanto esto es joule partido por segundo. Y joule partido por segundo es watt. Otras unidades que a veces se utilizan para la conductividad térmica se relacionan con el watt, metros y obviamente con esta definición de la siguiente manera. Una caloría partido por segundo, es decir, en vez de usar la energía en joule, la usan en caloría. El tiempo en segundo, así que sería K debería ser entonces una caloría partido por segundo por centímetro y por grado Celsius. Es decir, si nosotros empezamos a trabajar en la conductividad térmica, no en watts partido por la constante, me refiero en watts partido por metro por grado Kelvin, nos cambiáramos a caloría, entonces tendríamos que tomar en cuenta esta expresión, donde la constante sería ahora calorías partidos por segundo, partidos por centímetro y partidos por grado Celsius. Fíjense que este le ponen el cero con un cerito arriba, y la K la dejan mayúscula para grados Kelvin, nada más, no le ponen un cerito para indicar que son grados Kelvin. De manera entonces que acá tenemos la constante expresada en otro sistema. Esa constante K, que es la conductividad térmica. Y la relación matemática que hay cuando estamos trabajando en el sistema internacional, o nos vamos a un sistema que este no es el internacional, porque no es, este está en centímetros y este en grados Celsius, y los grados son Kelvin, y la distancia es metro, la potencia obviamente en watt. Entonces, esta relación nos va a permitir cambiarnos, ¿verdad? 418.4, esa sería la constante que nosotros tenemos que utilizar para cambiar la conductividad térmica. Bueno, no me voy a referir a esto porque esto es para el sistema inglés. Si nosotros queremos hacer un cambio del sistema watts partido por metro grados Kelvin, lo queremos expresar en el sistema BTU, pulgada, hora, pie y grado Fahrenheit, entonces esa constante tendríamos que utilizar esta equivalencia. Sin embargo, acá hay un factor. Si ustedes miran esta ecuación, este K que nosotros tenemos acá arriba, que está multiplicando, yo lo puedo poner acá abajo en el denominador. En el denominador. Es decir, escribir K multiplicando al área, lo voy a poner K dividiendo a L, que es una manera de escribirlo. Pero resulta de que el L, la longitud, partido por la conductividad térmica, es lo que se llama resistividad térmica o resistencia térmica. Es esto que nosotros tenemos expresado de esa manera.
Entonces esto se puede escribir, la misma ecuación de conducción del calor, se puede escribir en función de esa resistencia térmica. Y que no es otra cosa que lo mismo que estamos viendo acá, solamente que la longitud partido por este coeficiente. Ahora, si nosotros tenemos, bueno, acá salen las unidades de resistencia térmica, cómo van a estar relacionadas ahora, es decir, esta longitud y la unidad de longitud, que es el metro, y la longitud de las unidades de K. Pero no vamos a entrar en profundidad en este tema, de manera de que nos exigiera en algún ejercicio como los que aparecen más adelante, bueno, habrá que tener en cuenta entonces esto. Pero si dice, yo tengo varias losas de la misma área en serie, es decir, si esta losa que nosotros estábamos viendo acá, tomamos una, otra a continuación, y otra a continuación, y otra a continuación, todas en serie, entonces tendríamos una resistencia total, la resistencia térmica. Sería la suma de las resistencias que proporcionan cada una de esas losas. Y que obviamente vamos a considerar de la misma área. De manera entonces de que podrían perfectamente originarse una resistencia total de esta. Así, fíjese que hay una cosa, por ejemplo, yo no tengo una tabla acá, a ver. No tengo una tabla acá. Muchas veces las personas tienen una ventana, ¿no es cierto?, de vidrio, y otro vidrio un poquito separado, pero casi pegado a esta ventana de vidrio. O sea, tienen una ventana con vidrio, pero entre ellas queda aire. Y el aire no es buen conductor del calor, de manera entonces de que es un buen aislante. Y hay muchos elementos que son buenos aislantes, por ejemplo, la conducción, los metales conducen el calor con facilidad. En cambio, los materiales como la madera y el aire y otros son malos conductores del calor, de manera de que sirven como aisladores. ¿Mm? Entonces hay pérdidas de energía a veces en una habitación cuando tenemos un elemento buen conductor del calor y se nos escapa eh, el calor de la habitación. Eso es referente a la conducción del calor. Pueden ustedes buscar más al respecto en cuanto a coeficientes de calor, coeficientes de conducción térmica. Acá tenemos un ejemplo y vamos a analizar solamente este que está resuelto. Dice, una placa de hierro de 2 centímetros de espesor. O sea, el L es 2 centímetros. Voy a subrayar lo que va a ser necesario. 2 centímetros de espesor. Y tiene un área. El área, profesor. ¿Verdad que hay un área? A ver, ¿dónde está la fórmula? Está más arriba. Está el área, está la conductividad térmica, está el espesor o la longitud que tiene que recorrer el calor, ahí tenemos la longitud en esa figura, y está la variación de temperatura. Veamos qué es lo que nos entregan acá en este ejemplo. Dice una placa de hierro de 2 centímetros de espesor, ya nos están dando, fíjese que esta unidad está en centímetros.
tiene un área de 5.000 centímetros cuadrados. Esto está en el sistema CGS. Así que vamos a ir arreglando cosas. Esto lo vamos a cambiar a metros. Y esto lo vamos a cambiar a metros cuadrados. En su sección transversal, una de las caras está a 150 grados Celsius y la otra está a 140 grados Celsius. Así que tenemos la diferencia de temperatura. El calor va a viajar desde la cara que tiene 150 grados Celsius a la cara que tiene 140 grados Celsius. ¿Cuánto calor fluye a través de la placa cada segundo? O sea, el calor por unidad de tiempo. ¿Mm? Para el hierro, dice, el K es 80 watts partido por metro y por grado Kelvin. Entonces, aquí vamos a tener que hacer algún arreglito. La constante K está dada en watts partido por metro por grados Kelvin. El L, este de acá abajo, está en centímetros, hay que escribirlo en metro. Ahí está. 2 centímetros equivalen a 0,02 metros. Y el área, que son 5.000 centímetros cuadrados, equivale a 0,5 metros cuadrados. 5.000 metros cuadrados, 5.000 centímetros cuadrados. Bueno, esto no tienen problema usted para pasar de 5.000 centímetros cuadrados a metros cuadrados. Ya lo hemos visto eso. Si hay alguien que no lo maneja, me dice el tiro, o calle para siempre, por favor, para no hacerlo. Entonces este 5.000 lo escribimos, lo expresamos acá en metros cuadrados. Y ahora está dimensionalmente todo, exceptuando una cosa. Fíjense que acá tenemos una diferencia de temperatura de 150, porque está el delta T, es 150 menos 140, o sea, son 10 grados Celsius. Pero, acá hay una pequeña problema. Fíjense que esto está en grados Kelvin. Esta variación de temperatura está en grados Celsius. Y este Celsius, ¿no es cierto? Con este grado Kelvin, con ese no se van a cancelar. Y yo expliqué en una parte por ahí. A ver. Cuando nosotros estuvimos hablando de la temperatura en grados Celsius y la temperatura en grados Kelvin, llegamos a que este de acá, del 0 hasta acá, hasta el 100, tenía 100 divisiones. Y del 273, que es el punto de fusión del hielo, 273,15, a el punto de ebullición del agua es 373,15 grados Kelvin, ¿verdad? Pero esta escala también tiene 100 divisiones. 100 divisiones, y esta también tiene 100 divisiones. Por tanto, un grado de acá, uno solo, una rayita de esta, equivale a una rayita de esta. Ojo. ¿Mm? De manera de que una rayita de esta y una rayita de esta son iguales. Por lo tanto, un grado Kelvin es igual a un grado Celsius. Y como la constante era 80, me parece que es, watts partido por metro y grados Kelvin, y esto quedó multiplicado por 10. No. ¿Dónde está? Quedó multiplicado por 10 grados Celsius
grados Celsius partido por, me parece que era 0,02 metros. Bueno, no interesaba esto. Y acá está el área. Lo que yo quería indicarles a ustedes es que este grado Celsius, un grado Celsius y un grado Kelvin tienen el mismo valor. Por eso lo dejamos acá en grados Celsius y acá en grados Kelvin. Y eso nos va a quedar en watts, que es joule partido por segundo. Bueno, falta el área acá, que era 0,5 me parece, o 0,05 metros cuadrados. De manera entonces que metros con metros se van, hacen desaparecer el grado Kelvin con el grado Celsius se cancelaron y me quedó solamente watt. Y eso es joule partido por segundo. Bien, pero... No estoy ahí, estoy acá. Bien, entonces, esto nos va a dar un valor. Por favor, saquen la calculadora y hagan esto. Todos. Aquí el metros, con este metro se van, y con este metro de acá también se van. Y el grado Celsius se va con el grado Kelvin, por lo que les acabo de explicar. Entonces esto va a quedar en joule partido por segundo, pero no tengo el valor. Ya, mírenlo ahí porque voy a pasarme a la pista. 20.000. Sí, profe, ¿Cuánto 20.000 joules. les dio? Ya, ¿están de acuerdo todos? Yo voy a suponer que esta cosa... delta Q partido por delta T les dio 20.000 joule partido por segundo, ¿no es cierto? Era eso. Sí, profe, Sí, a mí me profe. dio 20.000. Ya. Pero estos 20.000, nosotros sabemos que un kilojoule es 1.000 joule. De manera de que estos 1.000 cancelan a esto y este joule con ese se va y me queda esta unidad que es kilojoule. Entonces estos son 20 kilojoule partido por segundo. Mire cómo me hace esas cosas. Uy, 20 kilos. Y esto, todavía no puedo superar eso. ¿Cómo se hace para que estas cosas no me las haga eso? Yo realmente estoy aprendiendo a usar esta cosita. Bueno, ese es entonces, son kilojoule partidos por segundo. Aprovechemos de esto, colocarlo en kilocalorías por segundo. Entonces aprovechamos esto porque después ya no lo voy a volver a hacer o va a estar dentro de un ejercicio. Entonces aprovechemos eso al tiro y démosle acá mismo. Bueno, son 20 kilojoules. Entonces tenemos que eliminar el joule y escribirlo en calorías. Así que vamos a poner que una caloría es 4,186 joule. Se llama equivalente calórico. Sabe que una caloría es 4,186 joule. De manera de que esto va a quedar ahora de otra manera. Eliminamos los joules y nos quedan calorías.
pero este 20 hay que dividirlo por este 486. Así que yo, como tengo una calculadora acá, y ustedes también tienen, esto lo hacemos 20 dividido por 4.186, y eso nos da 4,78, voy a aproximar a 4.78. Y este es 4.78 kilocalorías ahora partido por segundo. ¿Qué hubo? ¿Cómo está eso? Es decir, que la transferencia de calor en esa placa de hierro, el calor se transfirió esta cantidad de calor por segundo. ¿Mm? De manera de que si esto es una cantidad de calor por segundo, podemos decir, bueno, profesor, y en 10 segundos va ¿cómo se llama?, transmitir 47 kilocalorías. Y así sucesivamente. Es decir, hay una cantidad de transferencia de energía por conducción de esto. Por esa razón de que algunas personas han visto, ¿no es cierto?, una cuchara de sopa y que a veces tiene un manguito de madera, porque por conducción del calor, a lo mejor la olla, se conduce muy rápidamente el calor a través de ese cuerpo. Y la madera es mal conductor del calor, así es que estaríamos requete bien. Y esto es bien importante porque para aislar lugares, el vidrio es mal conductor. A ver si la próxima clase o podemos entrar a internet y echar una mirada, pero no me gusta mucho buscar tablas de conductividad térmica. Pero ustedes deberían saber un poquito de cada una de ellas, ¿no? De manera de que en este texto no aparecía esta tabla de conductividad térmica. No sé si en el otro lo tengo o no. Bueno, ahí hay ejercicios con dos plaquitas, cómo pasa el asunto para allá. Yo no me quiero ir a fondo en este tema, porque en realidad, si bien es cierto, ustedes tienen que saber de todo un poco, y con la inteligencia que tienen pueden manejar y estudiar cada vez que se encuentren con un problema. El problema es la parte física. Así que nos quedamos ahí, pero miren, tienen para abajo para regodearse. No significa que los vaya a preguntar en una prueba cosas complicadas, sino que es la idea la que tenemos que manejar los conceptos. Bien, entonces ya yo digo que la conductividad térmica está lista. Entonces, aquí ahí hay problemas propuestos. Bueno, pues que se me acabó esto. Ah, claro, se me acabó porque yo llegué hasta ahí nomás y me fui a los ejercicios. Disculpen, me perdí en este. Después tenemos, que lo vamos a ver en el otro desarrollo que tengo acá, la convección. Aquí lo vamos a ver desde el punto de vista físico en general, pero para lo que nos interesa a nosotros en el área va a haber que hacer algunas aplicaciones. La convección de la energía calorífica ocurre en un fluido cuando un material caliente fluye de tal forma que desplaza al material frío. Es lo que habíamos visto ya un poco en la clase anterior, y de que en el caso de un líquido, ¿no es cierto?, esto ocurre. Si ven en la tetera de la casa, están poniendo a hervir
y pudiéramos ver, hay un proceso convectivo, es decir, los materiales están viajando a través de la parte más caliente, que es la parte más baja, empieza a subir y empieza a llegar a la parte más alta. Y así nosotros tenemos un efecto convectivo. Ocurre en habitaciones con el aire. Típicos son el flujo de aire caliente, desplaza desde una plancha en un sistema de calentamiento, y el flujo de agua templada de la corriente del Golfo. Bueno, nosotros no tenemos Golfo, esto para la parte de México, cerca de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de alguna manera ese aire caliente, ¿no es cierto?, empieza a circular y a desplazar al aire más frío. Y así la plancha entonces va perdiendo calor también, a través del tiempo, porque hay una convección, es decir, el aire caliente sale, pero entra el aire frío a la superficie de una plancha. Esto se refiere a una plancha esta que plancha la ropa. Entonces va perdiendo calor, obviamente, que va transfiriendo por convección. Ese es un caso y que lo vamos a ver su relación matemática antes de entrar a la otra. Espera, no la tiene acá. Lo vamos a ver en el otro ejercicio. La radiación también es una manera que el cuerpo pierde energía, es decir, está irradiando al medio ambiente. Es el modo de transporte de la energía electromagnética radiante a través del vacío y el espacio vacío entre los átomos. Es decir, nosotros emitimos radiación. La energía radiante es distinta del calor. El calor es energía en tránsito y la radiación electromagnética se refiere a ondas, fundamentalmente, cuya longitud de onda es bastante más grande que las ondas visibles, el rango visible. Aun cuando ambas corresponden a energía en tránsito, dice, el calor es el calor, por un lado, y la radiación electromagnética es también una radiación. Es decir, no hay que confundir este tipo de cosas. Es lo que está diciendo el texto. Estamos estudiando, ¿no es cierto?, la radiación propiamente tal. No deben confundirse. Un cuerpo negro, que ahora no se puede decir negro, es decir, una choquita, no sé cómo se llama, un cuerpo con las nuevas formas de hablar. Pero nosotros estamos en física. Así que dice, un cuerpo negro es un cuerpo que absorbe toda la energía radiante que incide sobre él. Así la gente, por ejemplo, en verano, no se le ocurre ponerse una camisa negra o un pantalón negro en verano, porque ¿qué es lo que ocurre? Los rayos solares los va a absorber y todas las radiaciones sin ningún problema. Absorbe toda la radiación. Dice, en equilibrio térmico, un cuerpo emite tanta energía como la que absorbe. En equilibrio térmico se va a dar esta situación y vamos a explicar qué significado tiene eso. Un cuerpo emite radiación. Incluso fíjese que si ustedes se colocan, bueno, antiguamente habían pizarras de color negro. Las pizarras, no habían pizarras blancas. El profesor, estaban todos muertos. Tenía al lado un radiador negro, es decir, ese cuerpo le emite radiación, así como absorbe también emite. Entonces, por tanto, un buen captador de radiación es también un buen emisor de radiación.
Antiguamente, cuando empezaban a trabajar con este asunto de energía solar, ponían unas cañerías encima de una superficie. Las cañerías de cobre las pintaban de color negro, con el fin de que absorbiera la mayor cantidad de radiación. ¿Eh? Y además también pierde calor, pero lo que interesaba es que la superficie, ¿no es cierto?, entregara calor al agua, un agua que va circulando por las cañerías. Esto es bien interesante. De este hay fórmula acá, y que lo vamos a ver en el otro artículo, y se llama la ley de Stefan Boltzmann. Es bien interesante. Nosotros vamos a trabajar con esta expresión, pero quiero mostrarles un poco la visión que hay en forma general. Dice, suponga que una superficie de área A tiene una temperatura absoluta T, irradia solo una fracción E de la energía que emitirá una superficie negra. Una fracción de E. Esta es la emisividad. Es una fracción, es decir, es parte de ese, que emitirá una superficie de color negro. Una superficie negra. La cantidad E se llama emisividad de la superficie. Y la energía por segundo, o sea, la potencia, es decir, la potencia radiada por la superficie está dada por la ley de Stefan Boltzmann, que dice que la potencia, o, mire la palabra que voy a usar, la potencia o energía por unidad de tiempo. Profesor, energía por unidad de tiempo puede ser joule partido por segundo o kilocalorías partidos por segundo o por hora, pero es energía por unidad de tiempo. A eso le llaman potencia. Entonces, esa va a estar dada por la emisividad, que es un factor del mejor radiador que hay, que es el cuerpo negro, que es 1. Así que este podría ser 0,4, 0,5, 0,6, etc. Es un porcentaje de entre 0 y 1. ¿Ah? Ahora, si fuera cuerpo negro, esto sería 1. Depende del área, entonces, de la sección que está en contacto con el aire o con algún lugar. Y esta constante Stefan Boltzmann, la temperatura elevada a la cuarta potencia. Pero esta constante Stefan Boltzmann está dada acá, es 5,67 por 10 elevado a la menos 8, y esta está dada en watts partido por metro cuadrado y por grados Kelvin a la cuarta. Aquí sí que ya la cosa se pone distinta, no es llegar y poner grados Celsius elevado a la cuarta, que sí que poner los grados Kelvin, hay que transformar las temperaturas a grados Kelvin. Esta constante se llama constante Stefan Boltzmann y T es la temperatura absoluta, es decir, no estamos hablando de la temperatura en grados Celsius, la temperatura absoluta se mide en grados Kelvin. La emisividad de un negro es igual a la unidad, es decir, el máximo valor de emisividad lo va a tener un cuerpo negro que es 1. Entonces, Profe, dígame. pero ya pasaron más de 45 minutos, ¿nos podría dar un mini break? Pero claro, hombre, a la 1:05. ¿Le Ya, parece? muchas gracias. Sí, profe, Ya, muchas gracias. ya, ok. Se me había olvidado eso. Qué barbaridad. ¿Y dónde está esto? No puedo parar. Ah, que estoy tontito. Ya, voy a suspender un rato la grabación.